Tenemos en línea a un compañero, el que recuperamos después de un corto alejamiento durante un tiempito, y lo recuperamos nuevamente, por lo menos no aquí en presencia, que lo extrañamos, pero pronto va a estar también aquí, falta poquito, pero lo recuperamos por lo menos a través del éter, de la comunicación digital. ¿Lo tenés ahí, Dayana? ¿O todavía lo tenés conectado? ¿Está en Meet? ¿Lo ponemos en Meet? Ah, por teléfono, dale, por teléfono. Listo. Marcelo, ¿cómo andamos? Marcelo. Un gran saludo para los oyentes y como siempre un beso a Dayana y un gran abrazo a mis compañeros, ex compañeros de mesa, que les estoy haciendo la rabón. ¿Cómo ex? No, usted se tomó un lapso de descanso, no sé, no me quiero meter en su vida, pero usted de ex no tiene nada. Usted es un compañero que se hizo la rabona y que seguramente en algún momento volverá. Estoy juntando los millones porque volveré y seré millones. Acuérdese de los pobres que somos muchos, cada vez más. Marcelo. Madre mía. Sí, señor. Mirá, nosotros estamos haciendo un programa muy enfocados en la movilización del martes, en los 50 años de aniversario del golpe del 76, y no podíamos dejar de hablar con vos, porque vos fuiste una persona protagonista de esos episodios en lugares no comunes, en lugares significativos, en la lucha de los derechos humanos. Tu hermano era un histórico abogado, defensor de compañeros de la militancia, aparte de un gran historiador junto con Rodolfo Ortega Peña, sobre la historia de la lucha del pueblo argentino, bueno, y toda tu actividad desde los 70 para acá, y era imprescindible tener tu mirada de lo que va a ser este 24, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de lo que inevitablemente le preguntamos a todos los que vamos a entrevistar hoy, su vinculación con el presente, ¿no? Obviamente. No, sí, yo te agradezco todo lo que decís, es verdad. Nosotros tuvimos una visualización muy grande porque estábamos en lo que se llamaba, o se sigue llamando, no lo sé, que era la superestructura. Nosotros estábamos muy a la vista porque la actividad nuestra era, por un lado, la defensa de los presos políticos, estudiantiles, de todo pelaje. El que estaba en contra del régimen y estaba en cana, nosotros lo defendíamos. Y aparte de eso también la visibilidad que nos daba la revista Militancia, que fue una revista que marcó una época, y también, como por supuesto, la actividad política desde la Cámara de Diputados por la banca a la que accedió Rodolfo Ortega Peña, que precisamente todo ese conjunto de actividades fueron los que llevaron a que Rodolfo Ortega Peña fuera el primer asesinado asumido por la AAA. Así que sí, hubo un lugar de mucha exposición y de mucho conocimiento por la propia actividad, ¿no? Es interesante esto que contás, Marcelo, porque también para los compañeros, las compañeras por ahí más jóvenes, hay que decirle que la acción de los grupos parapoliciales como las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, la CNU, Concentración Nacional Universitaria, allá en La Plata, había otros grupos... en Mar del Plata también. En Mar del Plata la CNU, sí. Hugo Moyano Padre fue parte de ese grupo parapolicial. En Comodoro Rivadavia. Los libertadores de América en Córdoba. En Córdoba. Digo que la represión, el secuestro y el asesinato de militantes populares ya ocurría bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, que realmente alimentó la posibilidad de... Ahora voy a...
Pascual, ahora voy a ahondar en eso, pero antes de avanzar, yo en mi testimonio, en lo que yo puedo aportar, yo quería, antes de hablar de la dictadura del 76, quiero hacer una reflexión que tiene que ver con lo que estaban hablando sobre la vinculación con el presente, ¿no? Ujú. A mí me parece que se cumplen 50 años de la más siniestra y asesina dictadura que ha padecido nuestro país, cívico, militar y eclesiástica, ¿no? Ujú. Esto ha sido la más criminal de la historia. Pero cuando creíamos que estaba consolidado el repudio sin límites por parte del pueblo argentino, nos encontramos que hay un sector, por más que sea pequeño, pero hay un sector que tiene aparición en las redes, en los medios y sobre todo en los políticos, que no solo niega el terrorismo de Estado, sino que lo reivindica, porque este gobierno tímidamente empezó con el negacionismo, como fue el gobierno de Macri, pero después pasaron a la reivindicación y ahora quieren cumplir con la promesa que le hicieron a los que están presos por delitos de lesa humanidad, que les prometieron que este gobierno los iba a liberar, o por lo menos les iba a dar la cárcel domiciliaria, o la prisión, quiero decir domiciliaria, cosa que hasta ahora no han cumplido y se lo están exigiendo. Lo cierto que en este momento el país, el poder formal de nuestro país está en manos de personas y grupos que solo se diferencian de los Videla, Martínez de Oz, Macera y compañía, en que la represión no ha sido, como en el pasado, de una irrupción de golpe y masiva, como fue en aquel momento, pero lo que no pueden negar los actuales gobernantes es que han provocado muchas muertes. Ha sido un goteo continuo que pasa por la ausencia de medicamentos, por la falta de atención médica. El hecho notable en la tercera edad de que hay más muertos, un 23% de más muertos en el 2024 que en el 2023, producto de la falta de atención médica, falta de medicamentos, falta de comida. Entonces, a los que se niega la comida por parte de quienes tienen que velar por su bien, como es el caso de los niños que están con desnutrición, porque los que tienen que entregar las comidas no la entregan y han salido a perseguir a los comedores, y todo eso han aumentado la cifra de los muertos mayores, sí, en un 23%, como decía, ¿no? Así es. Y recordá vos que Rodolfo Walsh hizo esa famosa carta en la que hablaba de la miseria planificada, o sea que tendríamos que decir que la miseria de ahora es peor a la que toma la dictadura, ¿no? La que infiere la dictadura al conjunto del pueblo argentino. Y hablando de eso, debemos hablar de los 1.400 reprimidos que hoy tienen proceso judicial abierto y acaba de comenzar en Comodoro Pi, que han sido reprimidos en las distintas manifestaciones, tanto de jubilados como en los paros generales. Y a eso además hay que sumarle los asesinatos de las fuerzas de seguridad de personas en el conurbano particularmente. Bueno, el otro día en La Matanza un policía mató a un trabajador docente que estaba changueando con el auto para robarle el auto. Digo, sí, para robarle el auto, sí. Un policía robando un auto mata a un docente. Bueno, este es este gobierno. Y ahora hay que sumarle, claro, ya que vamos con la cuenta cada vez más grande, que el jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa que puso Milei, que es un militar activo, violentando todas las normas, acaba de firmar... Contando las leyes, no las normas, claro, porque las leyes están para algo. Y firmando un convenio con Estados Unidos
para la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha, entre comillas, contra el narcotráfico, con todo lo que puede implicar que las Fuerzas Armadas hagan tareas policiales. Sí. Bueno, si te parece, yo volvería un poquito al tema del 76, ¿no? Porque me parece que nos ordena la propia conversación, porque esto que estamos diciendo también hay que desarrollarlo tomando en cuenta el punto de partida del 76. Yo decía que en el año 76 había una puja por el poder político, porque convengamos, el poder económico nunca lo tuvo el pueblo. Había un gobierno, a casi 2 años de la muerte de Perón, estaba el desgobierno de Isabel, y era un tembladeral. En un momento dejó el cargo a Ítalo Luder, porque estaba estresada, porque no sé qué, y Ítalo Luder, que estaba en un todo de acuerdo con los militares, no es que ella tampoco, no es que ella no estuviera, pero él era, aunque no se crea, más rastrero que Isabel todavía. Que después tuvimos que soportar que lo hicieran candidato a presidente, ¿no? En el año 83. Claro, bueno. En esos tiempos de Isabel, eran tiempos del apogeo de la AAA. Ya desde agosto o un poco más adelante del 75 no estaba López Rega, pero seguía, con López Rega fuera del país, seguía actuando con la anuencia de los militares. ¿Por qué? Porque el accionar de la AAA, que estaba en su plenitud, la AAA tiene más de 1.500 muertos en nuestro país. Claro, claro, sí. Estaba en su plenitud, ¿por qué? Porque a los militares les servía que fundamentalmente su actividad era contra el histórico peronismo revolucionario. Claro. Era el peronismo más consciente, el peronismo más radicalizado, el peronismo de los dirigentes más valientes y que tenían un protagonismo realmente muy importante en ese proceso de enfrentamiento a Celestino Rodrigo, a todas esas cosas que estaban tratando de hacer desde el poder político, ¿no? Y ya funcionaban algunos campos de concentración. Por supuesto funcionaban algunos campos de concentración, por más que no nos olvidemos que ya habían empezado a funcionar los desaparecidos como estrategia espantosa. Y desde el gobierno de Lanusse, con la desaparición de compañeros peronistas y compañeros de la izquierda, compañeros del PRT y compañeros de todas las organizaciones armadas que habían sido desaparecidos durante el gobierno de Lanusse. Pero todo eso era... Tacuarita Brandaza, en Rosario, ¿no? Hay varios. Sí. Eso no fue un secuestro, fue en un enfrentamiento en el Rosariazo. Sí, en el Rosario. Yo para aclarar, cuando hablo de campos de concentración estoy hablando de los centros clandestinos, que ya tenían detenidos, desaparecidos. Bueno, yo el 5 de febrero del 76, junto con otro compañero, terminamos detenidos en lo que fue Puente 12, y enfrente teníamos al Vesubio. En el partido de la Matanza. Claro. Sí, tal cual. Inclusive, permitime meter base en esto, Marcelo, y por ahí vos lo ampliás. Si bien el primer crimen que reivindica la AAA fue el de Ortega Peña, que fue el 31 de julio de 1974, si no me equivoco, había habido crímenes anteriores, por ejemplo el del padre Mujica, el 11 de mayo, y en vida de Perón. Así es. Todavía no estaba Isabel. Y antes de Mujica hubo otro atentado criminal de la AAA que asesinó a 3 dirigentes del PST que fueron velados en la calle Rivadavia, que fue cuando Ortega Peña hizo responsable a Perón de lo que estaba pasando. Y la bomba Solar Irigoyen también creo que es anterior a la muerte del padre Mujica, ¿no? Y bomba a los locales era una cosa cotidiana. Sí, o sea que estamos hablando ya del año 74 completo,
de represión. Claro, el 74 se lanza bueno, digamos, podemos corrernos un poquito más atrás todavía. En el 73 la confrontación interna en el peronismo hace que Cámpora dure 45 días y gana la derecha, que impone la presidencia provisoria de Raúl Lastiri, yerno de José López Rega. Claro. Por ahí a lo mejor hay gente que no conoce todas estas cosas. La masacre y eso de se impone. Ezeiza. La masacre de Ezeiza es la disputa por el entorno de Perón. Los montoneros creían que iban a poder convencerlo a Perón de que llevara adelante determinadas cosas, y para impedir eso la derecha se armó de tal manera que no fue un enfrentamiento, fue como una especie de caza. Salieron a cazar a los militantes, porque los militantes no habían ido preparados para un enfrentamiento, que podría haber sido, pero no fue. Genocidas de ese día, Brito Lima, bueno, los oficiales de la gendarmería, Osinde, el coronel Osinde, Norma Kennedy. Sí. Sí, yo recuerdo... y recordar algo, porque cuando muchos compañeros... Julio Gessi también no se lo... La J. Perra. Sí, también recordar, porque muchos compañeros cuando cuestionan el asesinato de José Rucci, también cumplió un papel en Ezeiza, José Rucci, que cuestionó mucho la organización Montonera, ¿no? La participación de Lorenzo Miguel tampoco se puede discutir. Y fue la UOM los que hicieron la convocatoria para el armado de la banda criminal arriba del palco, se hizo en la UOM. Eso no podemos ocultar la historia, ¿no? Tal cual. Todos estos grupos parapoliciales y paramilitares terminaron colaborando, Aníbal Gordon y todos estos que nombramos, con la dictadura militar en el año 76. Bueno, pero ¿por qué? Ahora viene el punto. Dale. El verdadero jefe de la dictadura no fue Videla ni ninguno de ellos. El verdadero jefe de la dictadura se llama José Alfredo Martínez de Oz. Joe para los amigos. Necesitaba de una represión organizada y dirigida desde el Estado, porque es aquí cuando se produce algo que mi hermano Eduardo Luis lo define muy bien: el cambio de terrorismo de Estado, que era lo que venía sucediendo con López Rega, con el gobierno de Isabel, desde algún sector del Estado, como era el Ministerio de Bienestar Social, pasa a ser el Estado terrorista, que hay una profunda diferencia, porque todos los organismos del Estado pasan a formar parte del aparato represivo. Claro, tal cual. Que no es lo mismo que el terrorismo del Estado, sino que el Estado en pleno, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal pasa a ser parte de la represión. Por eso es que hay una enorme responsabilidad en aquellos que fueron intendentes, que no eran inocentes, sino que eran en su mayoría radicales. También hubo peronistas, pero en su mayoría radicales. Eran intendentes de la dictadura. Yo creo que eran más de... ¿Algún embajador socialista? Creo que eran... vos sabés que son 3.000 los intendentes en todo el país, 3.500. Yo creo que eran más de 1.000 los radicales, no más de 100. Eran más de 1.000. Puede ser, sí. Puede ser. Y además muchísimos peronistas también, no nos engañemos. Bueno, pensemos que hay 3.800 municipalidades. Sí, algún demócrata cristiano que después fue gobernador de la provincia y presidente provisional también, que era tenía un nombre y apellido parecido al de tu hermano. Muy cabezón. Sí. Que están vinculados con la desaparición del intendente Turner, ¿no? Bueno, eso fue toda una operación que se dio en Lomas de Zamora, ¿no? Bueno, decía que a partir de que empieza a funcionar todo el Estado como aparato represor, a partir del 24 de marzo,
se empieza a llevar una represión dirigida desde la cúpula del poder. Por eso, para poder implementar una política económica de entrega, de exclusión, de beneficio de unos pocos, que la conocemos muy bien hoy, porque es la política que llevó adelante Macri más tímidamente y es la política que lleva adelante hoy Javier Milei. Entonces, ¿qué era lo que quería Martínez Dios? Lo mismo que está haciendo ahora, entregar la soberanía, entregar la economía del país a que sea manejada desde afuera. No nos olvidemos que todos estos son hijos de Cavallo también, y Cavallo es hijo de Martínez Díaz. O sea, hay una continuidad en el funcionariado de los que llevan adelante la política económica, que son todos salidos de la misma cabaña, ¿no es cierto? Así es. Tal cual, tal cual. Te aporto algunas cosas porque está participativa la audiencia. Nos saluda Silvia de Palermo, Liliana de Floresta, pero Juan Singuita dice: los individuos que constituyen la fuerza de seguridad, ¿podrían encuadrarse en un tipo de psicópatas? Abrazo, Cumpa. Esta es una discusión también que podemos dar hoy en día y en cualquier momento sobre la caracterización de enfermedad de un represor. Pero la verdad que nosotros hacemos análisis político, no psiquiátrico o psicológico. No, y además que no es, mejor yo, es una teoría que desde hace bastante, de tildar de enfermos a los represores cuando realmente no son enfermos, son partidarios de una política que utilizan a alguna gente que a lo mejor tiene menor formación cultural, menor formación social, y que creen que sus jefes son iluminados, que tienen la verdad. Entonces le dicen: te vaya y pégale en la cabeza a un jubilado, y como tienen muy poca cultura, muy poca formación, van y se regocijan porque son los mejores, son los que pegan más fuerte. Si me está viendo el jefe va a ver que yo le di con todo, ¿entendés? Sí. Pero igualmente eso, lo que nosotros podemos analizar de eso es la repercusión política. Lo demás, si quieren, a los oyentes algún día convocamos a una compañera que tenga una mirada más psicológica o psiquiátrica, pero que también que tenga la mirada política, porque... Nosotros tenemos dos compañeras que ya salen habitualmente en el programa, que son dos psicólogas, que son compañeras, que son militantes y que tienen una interpretación de esas cosas que por ahí son más profundas que las nuestras, ¿no? Sí, la vamos a hacer, seguramente la vamos a convocar. Marcelo, yendo más al... Quería terminar un poco. Dale. Quería terminar un poco. Redondear, dale. Redondear en este punto, que en ese momento, a pesar de lo que era el desastre del gobierno peronista, había alcanzado unos niveles altísimos en la devolución a los trabajadores del Producto Bruto. había llegado 50%. Paritarias en el año 75, bajo el gobierno Isabel fue el movimiento obrero muy organizado y con una capacidad de lucha y presión que la verdad yo creo que los sectores dominantes estaban más que preocupados. Sí, nosotros queríamos más, y por eso estábamos en contra de Helbar, que era una especie de angelito del Señor, al lado de lo que vino después, ¿no? Claro. Entonces... Porque vos citabas hoy a Rodrigo, y hago un aporte. Me acuerdo que una vez tuvimos una charla con Alejandro Horowitz que decía, él sostiene, que el Rodrigazo fue el comienzo del periodo neoliberal en la Argentina, que en realidad nunca terminó, que persiste hoy en día porque nunca pudimos quebrar esa lógica. Se instaló la lógica inflacionaria en la Argentina. A partir de ahí, por ejemplo, los inmuebles se cotizan en dólares. A partir de ahí, hasta ahora pero el dólar con Rodrigo estaba manejando cifras aproximadas, alrededor de 300 pesos, y se fue a 1.200. Claro. Que en ese momento no fue tanta la repercusión porque no estaba dolarizada todavía la Argentina, no estaba la bimoneda, estaba empezando. Entonces, lo de Rodrigo, fundamentalmente,
se lo ha tomado como una especie de campo de pruebas mandado por Martínez Dios para ver cómo reaccionaba la población y cómo reaccionaban los mercados en medio de esas cosas. Pero lo que pasa es que ahí salió muy fuerte, aún con una CGT mediocre, pero muy superior a esta. Salieron los trabajadores a la calle, además habían otros nucleamientos como la Mesa de Gremios en Lucha y como otros estaba el FASA, había un montón de otros nucleamientos, sí. Más allá de las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales tenían distintas formas de expresarse y Rodrigo duró, digamos que... Lo digo que en criollo, lo que un pedo en un canasto, ¿no es cierto? Exacto. No exacto. El pedo de buzo, este sería otro. No, pedo. ese es el de Milei. Ahí sigue participando la gente. Bueno, Leo Banoni, que nos saluda, está de acuerdo con Marcelo. Y dice Liliana de Floresta, los locos no son malos per se. Estos asesinos violentos, llenos de odio, no deben ser disculpados tras una patología psiquiátrica. Buena definición. No, yo no conozco mucho, pero yo sé que no hay un muerto todos los días en el Borda ni en el Moyano porque se maten entre ellos. Exacto. Los locos no se matan entre ellos. Tal cual, ¿no? Tal cual, muy buen ejemplo, Marcelo. ¿Redondeaste o te falta algún detalle? Porque yo te quiero... Termino con esto que te decía, que con el 50% del Producto Bruto Interno que volvía a manos de los trabajadores, como bien decía recién Pascual, no lo iban a permitir. Por eso, precisamente, y esto está documentado, por eso la represión primero fue a los pensadores, a los dirigentes, a los profesionales. Había que desactivar todo lo que podía ser la organicidad, la formación de la respuesta, y entonces después sí se generalizó a todos los niveles y a todos los sectores de la población, llegando a buscar a los amigos de los amigos de los amigos que figuraban en una libreta. Claro. Porque además también ahí salió la perversión que hablábamos recién de algunos que lo que hacían era disfrutar con el daño que provocaban y además la rapiña, porque no nos olvidemos que cada desaparecido, cada secuestrado, generalmente recibía después, o en el momento que se producía, o después, la llegada a su casa de las patotas militares, aún con uniformados, y desvalijaban todo, se llevaban televisores, cubiertos, no digamos dinero, y alhajas y ropa. En la ESMA había no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, en una de las alas del casino de oficiales, era todo un lugar donde estaban clasificados lo que se habían robado, claro, de cada casa. Había ropa, había televisores, había lo que tuviera valor se lo llevaban. Sí, sí. Bueno, el hijo de Macera era responsable de la administración de los bienes de detenido desaparecido en plena democracia. Bien. Hizo un negocio fabuloso. Bien, bien. Pusieron una inmobiliaria en la calle Amenábar, en Belgrano, para alquilar, vender y para falsificar las escrituras de las casas que se iban apropiando obligando a los secuestrados, ya sea dueños de empresas o de propiedades, etcétera, a firmar ante escribano público la entrega de esos bienes. ¿Sí? Vos el otro día, Marcelo... Sí, dale. Llegaron al punto que secuestraron a la mujer de un oficial de la Marina que estaba en la ESMA, la llevaron ahí para obligarle a firmar la cesión de su casa al marido y después la tiraron en un avión. Tal cual. Vos el otro día pasaste algo muy interesante que yo compartí con muchos compañeros. Es un largometraje sobre la dictadura argentina para pensar el 24 de marzo. Esto que decís vos de por ejemplo, te cito, casi todas las vi, alguna por ahí la tengo que revisar, pero por ejemplo, Garayo Limpo es una película donde se ve la apropiación de propiedades de otras personas. Se secuestran
personas se apropian de sus bienes y después los hacen desaparecer, ¿no? A las personas, ¿no? Claro. Los bienes los venden, ¿no? Por supuesto. Ahí se ve con claridad en esa película, ¿no? Después podemos marcar otras películas también muy interesantes. La verdad que la lista es muy interesante. Hubo otra gente, un ministro, a lo mejor no te acuerdan ustedes el nombre, yo no me acuerdo en este momento el nombre de uno que fue ministro de Desarrollo Social de Menem, cordobés, que fue socio de Barreiro y vendían lo que le habían quitado a los secuestrados que llevaron a La Perla. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Era militar? ¿Un ex militar? No. Barreiro era militar. Sí, No, sí, pero... El nabo Barreiro, ¿no? Era socio de Barreiro, Claro. Era como... A ver si algún oyente se acuerda de este personaje que fue socio de Barreiro, cordobés, que después estuvo como jefe de campaña de Duhalde cuando fue candidato a presidente y fue ministro de Menem. Sí, bueno, ahí... Y era socio. Menem tuvo a su alrededor montones de estos tipos reivindicadores de la dictadura o miembros de la dictadura. Uno de los más emblemáticos que, aparte que es un provocador, que muchas veces lo hemos visto pasar por adelante de las manifestaciones los 24 de marzo, el Tata Joffre. Claro. Ahí me dice, bueno, sí. Ahí aporta Fanesi, Araos, el ministro. Arauz. César Arauz. Exactamente. Pero era fue... tucumano, me parece, no cordobés, ¿eh? No, pero el que habla Marcelo sí era cordobés. Ah, era otro Arauz. Porque ahí estaba el hijo de Macera, pero no me acuerdo el nombre del civil. No, pero sí, pero el civil era Arauz, sí, era Arauz, pero no era César el nombre, me parece que era otro nombre. Sí, tenía otro nombre. Porque Arauz hay muchos, incluso hasta hay buenos Arauz. Pero, no, hay un Arauz La Madrid que era un lugarteniente del general San Martín. En la campaña, campaña libertadora. No todos los Arauz son socios de los torturadores. No, hay un Arauz tucumano que creo que fue gobernador de la provincia, inclusive. También ese. Julio Vos metiste César otro Arauz que Arauz no de era. Córdoba. Julio César Arauz de Córdoba. Julio César Arauz. Segundo apellido, Farajet. Sí, de origen árabe probablemente. Había muchos que venían por ese palo también al menemismo. Este señor fue socio de Barreiro y después siguió en la política. Se fue ministro de Menem, fue jefe de campaña de Duhalde, un hombre muy, muy próspero en su actividad. Tal cual. Ahora yo voy a lo siguiente, y ahí nos metemos en el territorio de quién bancaba desde afuera a la dictadura. El 11 de febrero pasado se hizo una reunión, creo que en Estados Unidos, corríjame si no es así, de los ministros de defensa de la región, ¿no? Es lo que señalábamos un ratito antes, sí. Donde el ministro de Defensa y jefe, en realidad, de la Fuerza Armada Argentina, firma... Un militar en actividad. Sí, militar en actividad, Presti o algo por el estilo. Presti. Se prestó, valga la redundancia, a los planes de Estados Unidos de implicar a las Fuerzas Armadas Argentinas en la supuesta lucha contra el narcotráfico, que todos sabemos que no es más que eso, una excusa para sacar a los militares nuevamente actividades de carácter policial, de seguridad. Claro, porque ya lo intentaron, incluso la señora Bullrich lo intentó diciendo que se encarguen del combate al terrorismo, pero como eso está específicamente prohibido en la Argentina por las leyes que se lograron en la década ganada, lo que hacen ahora es decir que es para combatir el narcotráfico, porque ahí nadie se va a poner, se van a poner a combatir el narcotráfico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que quieren es vender gato por liebre, ¿no? Y eso hay que agregarle, Marcelo querido, que un diario de Estados Unidos dice que Milei, para poder estar en ese Consejo de la Paz, en el que hay que poner $1.000 millones, que por supuesto la Argentina no va a poner, le ofreció a Estados Unidos a cambio... Él pone un puerto. Sí, las bases ahí en
en el sur, Ushuaia, ¿no? O sea, Ofreció el puerto de Ushuaia como dote para el casamiento con Trump. Exacto. El rol del imperialismo norteamericano es marcado hoy en día, como lo estamos diciendo, pero en el cargo que hoy tiene Marco Rubio en Estados Unidos, en la época de la dictadura estaba nada menos nada más que Henry Kissinger, ¿no? Por eso cuando vos preguntabas, yo no llegué a contestarte, cuando preguntabas quién sostenía, en ese momento Henry Kissinger era una especie de el cónsul al mejor estilo de los romanos de Estados Unidos en Latinoamérica, porque él era el que hizo paso a paso todo el proceso de asesinato de Salvador Allende. Y golpes de Estado en todo Cono Sur, claro que sí. Claro. Y entonces, ¿quién lo sostenía? A Martínez de Dios y a compañía. Bueno, sabemos, y lo estamos padeciendo hoy, que la banca Morgan, desde el punto de vista económico, porque el 80% de los funcionarios del equipo económico de Milei son trabajadores deslomados de la banca Morgan. Sí. Lo de ex está en discusión. Eso nunca se jubilan nunca. Sí, claro. Esos son como... Vos sabés que en el listado de films, estas películas que vos mandaste son argentinas, pero también hay mucha producción latinoamericana. Por ejemplo, en el caso de Kissinger y el golpe a Allende, hay una película de Patricio Guzmán, que yo no me acuerdo el nombre ahora, Patricio Guzmán... sí. Donde, muy buena la verdad. Donde declara el ex embajador norteamericano durante la época de Allende en Chile, donde dice abiertamente, declara públicamente que sí, que es así, que ellos intervinieron y que ayudaron a voltear al presidente Allende. La ITT, que era una compañía norteamericana muy importante en Chile también. De comunicaciones, y eran los que tenían pinchados los teléfonos de todo el mundo. Así es. Ahora es más fácil. Sí. Acá Rubén Fanesi se hace gracioso y dice que tampoco todos los dualdes son de Lomas, dice. No, él quiso decir que en realidad que los dualdes nos deslomamos, sí, es verdad. Está bien. Oye, no, yo quería decir que hay una película que no está en la lista esa, porque faltan películas, obviamente. Sí, seguramente, sí. Hay una que se llama Cómplices del Silencio, que es una coproducción argentino-italiana, que es muy interesante, a mi juicio, por cómo representa el clima de la época. Sí. La historia es un periodista italiano que viene a cubrir el Mundial 78. Muy bien. Y bueno, hay toda una historia de amor en el medio, qué sé yo cuánto, pero está muy bien porque empiezan a mostrar el clima de la época y el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Tal cual. Y ahí me vino, ahora que habla usted, me vino a la memoria otra película que creo que, mire quién la protagonizaba, Luis Brandoni creo que la protagonizaba, Hay unos tipos abajo. Es una película muy interesante también, poco vista, que después la voy a rescatar y la vamos a mandar también. La época que hacía buenas películas Brandoni. Bueno, Brandoni hizo del Gallego Soto en la Patagonia Rebelde, así que imagínese las vueltas que hay que dar para llegar a lo que soy. Y fue secretario general del Sindicato de Actores, fue amenazado por las 3A y se fue al exilio. Claro. Algo le habrá pasado en el medio. La mujer de ese momento. Claro, bueno, ella sigue. Pero algo le habrá pasado, me parece a mí, a Brandoni en ese momento, tal vez una lluvia ácida, que se convirtió en el pezzo de merda que soy, ¿no? No, yo creo que lo de Brandoni es un profundo desclasamiento. Él nació en el Dock Sur. Yo la verdad que laburo cerca del Dock Sur, es un barrio de los más humildes de la provincia de Buenos Aires, un barrio portuario de laburantes que ahora sufre muchísimo la desocupación. Y de ahí, la última vez que lo vi, porque lo fuimos una vez a entrevistar para que participara en una película cuando todavía no era lo que es hoy en día, nos quiso cobrar una fortuna y no lo pudimos contratar, y nos citó en un pequeño bar que hay enfrente de la iglesia del Socorro, es emblemático bar de la Recoleta. Y él estaba
en otro barrio, se había desclasado y él se sentía ya un integrante de esa comunidad, ¿no? Yo creo que más que nada... Durante el gobierno de Alfonsín, él hizo el proceso de derechización militante. Porque yo creo que un poquito fue siempre su pensamiento escorado a la derecha, pero que empezó a tener mayor actuación. Bueno, él fue diputado nacional también, no nos olvidemos. Sí, por la derecha radical. Y un reaccionario, la verdad, de pocas luces. Porque... Y creo que Bernardo Neustadt alguna vez relató en su programa que lo inculpó a Brandoni de haber entrado armado un día al programa, en los estudios. Creo que hay una anécdota de ese tipo también, que por ahí... Armado con una pipa. Sí. Con una pipa, hermano. No nos olvidemos que Brandoni competía en el protagonismo con Patricia Bullrich durante la pandemia, ¿no? A ver quién era más gorila. Con los famosos flota. Sí, claro. Que se ponían de barrera los flota, que los que habían comprado en la juguetería de enfrente. Era una cosa un poco patética, lo voy a decir. ¿Qué? Más que psicótica, patética, me parece. Bueno, pero volviendo a la actualidad, para centrarnos en la actualidad. Ahí hablábamos recién con Camila, nuestra compañera de Morón, y lo ratificábamos nosotros acá y lo hablamos con vos. Hoy en día hay un proceso político de personas que están identificadas con la dictadura, que por ahí no lo pueden decir públicamente porque la fuerza de la lucha de los compañeros, del sacrificio de los compañeros, de la reivindicación histórica de los organismos de derechos humanos, de los abogados que defendían a los presos políticos, de los historiadores, es tan fuerte eso que pese a toda los esfuerzos que han hecho para borrar la memoria histórica, sigue siendo muy fuerte. Hoy citaba esa encuesta que mandaste vos de Zurbarán, Córdoba, donde pese a todo, pese a las redes sociales, pese al bombardeo mediático, pese a todo, sigue siendo mayoritario el pensamiento de que la dictadura fue una cosa nefasta para el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Sin ninguna duda, porque además hay que ver las capas de las generaciones, porque hay algunos que han tenido la desgracia de tener que formarse durante el menemismo y hay otros que han podido incorporar lo que se ha producido durante el kirchnerismo y entonces no todos tienen la misma formación. La información posiblemente sea parecida, pero la formación que les han dado a unos y otros ha sido distinta, ¿no? Entonces hay que ver cuando se hacen las encuestas a qué edad te estás refiriendo, ¿no? Claro, sí, yo marcaba que se ve en los más jóvenes, en los segmentos más jóvenes, o desconocimiento o algún alineamiento equivocado, digamos, que no tiene nada que ver con su posición social por ahí. Porque que algunos pibes de clases sociales medio bajos, que hoy son libertarios, reivindiquen a la dictadura, es un poco incoherente, ¿no? Políticamente. O refleja esa cierta falta de formación, ¿no? Hoy es 18 de marzo. Hoy se cumple, es el día en que se hizo la segunda vuelta en la elección que ganó Cámpora en la primera, pero en la segunda vuelta que se hizo en la capital por el senador de la capital. Sí, me acuerdo los candidatos. De la Rúa. Sí, de la Rúa. Y el nuestro era peor que de la Rúa, que era difícil ser peor que de la Rúa. Sánchez Sorondo era. Bueno, pero si me dejan hablar un poquito, les cuento. Dale. Se largaron como huérfanos a la teta, se largaron los dos. Es que yo soy de la capital. Es exactamente así como dicen. De la Rúa fue el candidato radical que ganó. Y el candidato que peor no podía ser, como dice el compañero Varela, era Marcelo Sánchez Sorondo. ¿Qué fue esto? Un arreglo entre Perón y Balbín. Perón le negoció a Balbín la senaduría de la capital a cambio de la gobernación de, no me acuerdo si fue Formosa o Catamarca. Cada uno ponía en la otra jurisdicción el peor candidato que podía tener. Pero usted me hace llorar. O sea que a la capital los vendieron por Formosa. Eso era la política, no esta
cosas que hacen ahora, que negociaban los jefes de verdad. Sí, es muy lindo Formosa y muy lindo Catamarca. No me acuerdo exactamente qué provincia era, lo tendré que pensar o hablar con alguno de los compañeros que estaba en esa época. Evidentemente Marcelo Sánchez Orondo era un tipo muy cercano, muy ligado a Juan Manuel Abalmedina, padre, sí, que fue el secretario general del Partido Justicialista cuando, del movimiento peronista, cuando se hace las listas y se hacen todos los arreglos para la elección. Yo no sé si esto, me parece que Juan Manuel no hace mención de esto en el libro Conocer a Perón. No lo leí el libro, soy sincero, pero... Yo lo escucho a usted hablar del Partido Justicialista y por supuesto me golpea la realidad también, ¿no? De cómo estamos marchando, oponiéndose a las políticas del gobierno de Milei, y nada, veo con preocupación el futuro inmediato. No sé usted cómo lo ve. Hubo elecciones en el Partido Justicialista. Hubo elecciones que, bueno, fueron bastante pocos los municipios donde se hizo la elección, 16 municipios sobre 134, me parece. ¿El resto hubo acuerdo o rosca? No sé cómo se define. Yo creo que hubo rosca más que otra cosa, y también que hay una cosa, las elecciones cuestan mucha plata, entonces hay algunos lugares donde no es posible hacer la elección porque no hay con qué. Claro. Entonces eso también influye. Yo creo que es un tema que, bueno, fue abrumadora el resultado en favor de Axel Kicillof en contra de la Cámpora, y Sergio Massa solo obtuvo un triunfo en uno de los lugares, que creo que, si no me equivoco, es el 3 de febrero, me parece. No, creo que en 3 de febrero... Ahí es de Bandi, que es de la Cámpora. La Cámpora ganó en 3 de febrero. Sí, debe ser en la zona de Tigre, alrededor, es donde ganó Massa, generalmente gana ahí, ¿no? Tigre, bueno, porque voltearon la lista de Zamora. Claro, en Tigre me parece. Claro, puede ser. La mujer de Massa creo que iba también. Igual hay que analizar qué tipo de distrito es el que se ganó, porque alguno que puede ser significativo, como que el intendente es tuyo, pero son muy pequeños, de pocos habitantes. Morón es importante. Morón se le ganó al sabatelismo. Que la Cámpora. Sí, tal cual. Marcelo, bueno, tenemos que ir redondeando porque nos acercamos al final del bloque. Bueno, yo creo que esta participación tuya en este segmento del programa ha sido importantísima, porque se han hablado de cosas que, como vos dijiste en algún momento de la charla, mucha gente la desconoce, no se conocen estas cosas, y es bueno que lo hayamos dicho hoy. Bueno, me alegro y espero que podamos seguir ampliando todo esto en próximos programas, ¿no? Yo lo que quería decir es que me parece importante que Axel haya lanzado el Centro de Estudios Derecho al Futuro como usina del pensamiento para el proyecto nacional. Me parece que es importante no estar en manos de 2 o 3 iluminados, que son los que proponen las ideas, sino que sea un trabajo colectivo que dé sus frutos de verdad y de confianza, fundamentalmente, a la población. Me puso muy contento ver que estaba ALAC en la presentación, porque había habido una desinteligencia grande entre ALAC y Axel, y parece que ha vuelto a reinar la paz, ¿no? Pero fue desmentido por ALAC, dijo que era una operación de prensa de la política online. La política online se dedica a eso, básicamente, a hacer operaciones de prensa. Marcelo, bueno, no quiero dejar de mencionar en estos minutitos breves que nos quedan, ¿cuál fue tu opinión del alegato que dio Cristina ante los jueces de Comodoro Pi?
Me parece que, como siempre, es un alegato valiente, un alegato que parece que ella fuera el fiscal y no Sí. la encausada. Yo creo que hay una actitud permanente de Cristina sólida, fuerte, pero que me parece que no aportó más de lo que ya conocíamos, porque No. todo lo que dijo, lo único que me llamó la atención es una frase que dijo: algo va a pasar. Yo creo que ella podía haber ahondado un poquito más ahí y decir, bueno, se está terminando el tiempo de la clemencia, como diría el general. Sí, inclusive dijo que todo se termina, o dio a entender que, bueno, al final todo se acaba y se da vuelta. Claro, pero- A mí me pareció que hablaba del cambio de gobierno. Es decir, Yo creo que Sí. sí. Sí, pero yo lo que Bastante creo mágico. que ella lo dejó como, claro, como si hubiera una cuestión mágica que hacía que terminara, y no decir que, bueno, que el pueblo se está cansando, que a pesar de haber tenido una falta de compañía por parte de los dirigentes de la oposición, el pueblo se está cansando y está empezando a decirle basta a este gobierno, ¿no? Bueno, eso está en línea con lo que venimos hablando en nuestro programa ya hace mucho tiempo, sobre una desvinculación de el reclamo popular de la mirada o el pensamiento de Cristina. Hay un anclaje que se ha perdido ahí, me parece, Bueno, de Cristina sí, con la necesidad de que el Pero pueblo sea... Cristina es lo suficientemente sólida e inteligente como para poder retomar. Si se le escapó el caballo, puede en cualquier momento volver a montarlo y salir de Sí, nuevo señor. a la palestra. Y si Tal se cual. le escapó la Y me tortuga, parece- si le escapó la tortuga es más difícil alcanzarla, el caballo lo alcanza más rápido. yo te digo la verdad, a mí me encanta, ustedes saben, como oradora, pero me parece que desaprovechó alguna oportunidad porque realmente hubiera contestado. Todo lo que dijo está muy bien, todos los señalamientos a la corrupción de los tribunales, empezando por Stornelli y siguiendo por los jueces. Y D'Alessio, que Pero todo el mundo lo deja pasar, ¿no? Yo creo que hubiera sido interesante que aprovechara esa cadena nacional Sí. que estaba cubriendo Sí. sus palabras, incluso para clarificar pero- y responder algunas cuestiones. Sí, pero vos no te olvides que estaba en un escenario que Era no el le campo- permitía el hacer campo del enemigo. hacer cualquier cosa. El Pero- campo del enemigo no solo eso, sino que si ella se desviaba hacia una arenga política y qué sé yo cuánto muy, muy definida, probablemente le hubieran cerrado el micrófono, porque Bueno. ella, la función de su locución no era esa, sino hablar de la causa. De la causa en la que Bueno, pero está. justamente, pero bueno, nada, igual es una opinión. Cuando uno está No, a encausado, mí me el hubiera- que decide qué es a lo mí que me hubiera hace encantado, es el a encausado. mí me hubiera encantado porque creo que sería bueno que Cristina retomara un papel que dejó, que era el papel de conducción. Claro, ¿No es Por cierto? supuesto, sí. que Aparte, Entonces- tanta falta hace. tal cual. Y es una Tal dirigente, cual, es una tal dirigente política a la que no podemos menospreciar ni despreciar, ¿no? Es una dirigente política No, que... pero además, si nosotros pensamos que la salida de esta situación es un frente, evidentemente, por más que nosotros estemos pensando en que la conducción del frente la tiene que tener Axel Kicillof, ¿cuál es la gente inmediata que tenés para hacer el frente? La gente más cercana, y todo lo demás es la gente Claro. que responde a Cristina, Todo y Cristina misma. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo hacemos los puentes con los que hemos estado enfrentados por barbaridades, como por ejemplo que votaran en contra del presupuesto del gobernador de la provincia de Buenos Aires y esas cosas. Eso Sí. es verdad. Y también es verdad, para mí, de que lo nuevo no aparece. Sí, es verdad. Sí aparece un candidato, una figura, pero lo que está atrás es lo mismo de siempre. Eso es
patente, digamos. Por eso yo señalaba que me parecía bueno que hiciera en el instituto a ver si aparecen gente nueva que pueda aportar a este momento tan crítico y que aparezcan políticos nuevos, distintos. Además no vamos a poner a la cola detrás de lo que aparezca. Yo lástima que uno no tiene ni el tiempo ni los recursos, pero sería interesante, alguno que esté en condiciones, de ver qué cantidad de veces aparecen los mismos nombres en las pantallas de televisión. Digo, para tener claro quiénes son los que el sistema tiene a mano, para decirlo de alguna forma. Que el sistema habilita. ¿Te acordás, Pascual? Sí. ¿Te acordás, Pascual, que antiguamente había un centimil que se publicaba? Claro. Sí. Bueno, eso tendría que existir ahora, ¿no? Así es. Sí, sería algo que mide las participaciones de los dirigentes políticos en los distintos programas de televisión y en las redes sociales. Que debe haberlo, debe haberlo. Marcelo, te voy a despedir, tenemos que ir a la tanda. Y después de la tanda te vamos a homenajear con una versión de La Memoria de León Gieco hecha por él, Mercedes Sosa y Víctor Heredia en conjunto. Que recuerde, querido Marcelo, que tengo una botella de agua mineral para usted el día que venga a visitarnos. Yo tengo un whisky para darle, que me parece que es un poco más interesante. El agua mineral que yo tengo es interesante. Usted se toma un trago de whisky y se enjuaga la boca con el agua mineral de Pascual. El día que lleve Pascual el agua mineral lo invitamos a Guillermo, pero el día que Guillermo lleve el whisky no lo invitamos a Pascual. Un abrazo fuerte, Marcelo. Un abrazo para todos, un beso a Diana y gracias por la invitación a participar. Porque tenemos en línea nuevamente a Marcelo Duhalde, que nos extrañaba mucho y quería volver a hablar con nosotros, pero me parece que es más que nada porque tiene una postdata o alguna postilla que se le olvidó de comentar, ¿no es cierto, Marcelo? ¿Cómo andamos? Sí, Guillermo, es así. Mirá, no quería dejar de mencionar en el día de hoy la valentía y la dureza, la convicción de Julio De Vido. Me parece que tenemos que recordarlo porque es muy injusto que no se haga la misma campaña por todos los presos políticos que tiene la Argentina, pero en este caso Julio De Vido es un hombre que tiene más de 70 años, que debería estar en su casa. Primero tendría que estar en libertad, porque digamos que todo es un invento, una patraña de todo lo que han hecho Bonadío, Stornelli y compañía, y que siguen haciendo los actuales que detectan el Poder Judicial, ¿no? Detentan. Julio De Vido tuvo que prestar testimonio, fue muy convincente, muy contundente. No habló de lo que pretendían, dijo que él lo único que quería era morirse en su casa, porque está muy mal de salud, tiene una diabetes muy avanzada, le ha aparecido una complicada hipertensión, y se referenció con el general Pistarini, el ministro de Obras Públicas de Perón, gran ministro de Perón, que también murió en la cárcel por la revolución fusiladora. Sí, entonces, tal cual. Sí. Entonces yo quería hacer mención de la valentía y la convicción, la dureza de un gran compañero militante que no le han podido probar absolutamente nada de todo lo que han intentado, que fue abandonado por sus propios compañeros cuando lo dejaron que le quitaran los fueros, y se merece el mayor de los reconocimientos. Así que no quería que pasara en el programa de hoy sin decir eso, por eso te agradezco estos minutos. Sí, y aparte, Marcelo, decir que tanto a Pistarini como a Julio le cobran con mucha dureza todo lo que aportaron a la nación argentina, al pueblo argentino, ¿no? Esas cosas no son gratuitas, tanto Milagro como los otros compañeros presos políticos o interdictos como Amado Vudú, que no puede volver a ejercer cargo, o la misma Cristina, a la que mencionamos hoy, pagan por todo lo realizado en ese periodo de gobierno, ¿no?
Sin ninguna duda, y el caso de Julio es un caso ejemplar, porque él fue el que hizo la cantidad enorme de kilómetros de rutas, la cantidad de escuelas, de hospitales y demás que se hicieron durante la década del kirchnerismo, y sin embargo el propio kirchnerismo lo abandonó. Entonces ahora él está dando un ejemplo de lo que es un peronista convencido y que ha luchado por el bien de su país, ¿no? Bien, bueno, valiosísima tu reentré al programa con este detalle que se nos había escapado a todos, ¿eh? Un abrazo de nuevo fuerte, Marcelo. Gracias, abrazo a todos. Gracias, Guillermo. Gracias.